Nuevamente un gusto estar con ustedes ya hoy, precisamente 10 de febrero de 2023. Gracias por estar nuevamente en sintonía de Cuarto Poder, que se transmite de 4 a 5 de la tarde acá en Radio Globo. Puede escucharlo en cualquier parte del país. También los que están afuera de Honduras, ya están listas las páginas de las redes sociales, Radio Globo Honduras, también Globo TV Honduras, y puede escuchar Cuarto Poder a través de El Pulso. Bueno. Jornada de negociaciones, jornada de cabildeos, se suponía que a las 3 de la tarde, hace exactamente una hora, tenía que comenzar la sesión del Congreso. Como aquí es la hora hondureña, va a ir comenzando ya tipo 10, 11 de la noche, ya verán ustedes. Bueno, hay intensos cabildeos, hay negociaciones, hay reuniones. Por ejemplo, hace algunos instantes pues se seguía la reunión en la sede del Banco Central de Honduras, donde se encontraba el coordinador general de Libertad y Refundación y asesor presidencial, Manuel Zelaya, también en el Partido Liberal. Vamos a hacer, antes de establecer un breve contacto a la sede del Partido Liberal, sería bueno, Cristian, y también, bueno, saludar a don Carlos antes que nada. ¿Cómo está, don Carlos? Muy bien, Brian Flores, Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV, la compañera Ana Godoy en producción y don Ronald López en los estudios de Radio Globo. Así es, sendas reuniones de los partidos políticos, se llegó la hora cero para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los actos violentos anunciados, pregonados, pues a nuestros oyentes y televidentes en el interior del país, les manifestamos que la capital está tranquila, solo con un gran congestionamiento, producto que yo no le encuentro ningún sentido, de la cantidad de calles que se han cerrado alrededor del Congreso Nacional de la República para seguridad de los diputados de la bancada de oposición. Hay que aclarar que ha sido por orden, es cierto, del presidente del Congreso, petición de las bancadas de oposición política. Los tres partidos en movimiento. Sí. Los cachurecos, lugares que han utilizado como puntos de reunión, el Partido Liberal en su sede o en algún lugar de donde tendremos información, pero esa es la temática de hoy. Solo permítanos... Llama la atención dos elementos. Ajá. El discurso del Partido Nacional y que el Consejo Nacional Anticorrupción también se haya pronunciado con semejanza a ese discurso, y que el Partido Nacional diese a conocer ayer que ellos no presentarán nómina. Eso significa que ya hay un consenso de los candidatos que ellos proponen. Sí. Solo permítanos brevemente, don Carlos, Cristian. Bueno, hay unas reacciones previas a la sesión. Recuerde que hoy, bueno, se tendrá que definir, ya para ello tendremos aquí, ya está listo el invitado de esta tarde. Pero antes que nada, Cristian, brevemente. Las reacciones, porque ahí tenemos a Manuel Zelaya. Sí, escuchemos rápidamente a Manuel Zelaya, a Cristian. La realización de las bancadas que integran el Congreso Nacional logren un acuerdo, el 11 nos logren un consenso, porque mejor bajémoslo. el Estado republicano Váyase, presidente, mejor. Tenemos muchos medios. un poder del Estado no puede estar. Que manda la Constitución. Nosotros no tenemos, voy a grabar y tienen todas las manos ahí. la menor duda sobre el respeto al régimen constitucional, y por tanto debe de elegirse No puedo. una nueva Corte de Justicia. El CNA ha dicho que se intenta... El Senado presidencial Salvador Narrala dice que no quiere que se elija una Corte Suprema de Justicia. Asimismo dice que no busca ningún interés, pero propone una magistrada partidaria del Partido Nacional para la presidencia. Se ocupan 86 votos para elegir, sea planilla, la que Te estoy enredado, 86 votos. El que logra los 86 votos, lógicamente, va a estar ahí en la Corte. ¿No se rompe el orden constitucional, presidente? Bueno, entra a la Corte si no se eligiera una nueva Corte a partir del 11 de febrero, que es el día de mañana. Entraría a la Corte, lógicamente, un Estado
de facto, un estado de hecho, ya no tendría ninguna legitimidad la Corte actual. O sea que es obligatorio elegir una nueva Corte. ¿No se rompe el orden constitucional si no se elige hoy presidente de la Corte? Bueno, yo tengo que suponer que se elige, no suponer que no se elige. Sobre las denuncias del CNA, presidente, sobre las denuncias del CNA que ha dicho que hay intereses de libre de romper el orden constitucional. Bueno, son acusaciones temerarias, no creo yo que tengan ningún sustento más que hacer política barata. Sí. ¿Y la posición del PSH, qué opina? Libre, presidente. No puedo ahí. Bueno, acuérdese que ese es un expediente de la ultraderecha, la más reaccionaria del mundo. La campaña que hicieron contra Xiomara es precisamente eso, que lástima que él asuma esas posiciones de la extrema derecha. ¿Hay posturas unificadas en Libre, presidente? Presidente Zelaya. Sí, Libre está bastante unificado, siempre hay diversidad, pero bastante unificado. ¿Y cuál es la postura? ¿Cuántos magistrados es lo que pretenden? Bueno, lo que se pretende es que los magistrados, dentro de los 45, sean electos para garantizar que el tercer poder del Estado esté constituido y el sistema republicano sea el que rija los destinos de la nación. ¿Qué? La Cámara ¿Cómo? No quieren entregar Entonces la Corte. esperamos toda la... Yo soy cristiano y toda la gente, todos los que nosotros aspiramos es que el ser humano es redimible. El ser humano puede recapacitar. Hay otras tesis que dicen que el ser humano no cambia y así como deformó, así va a ser siempre. Pero démosle oportunidad que rectifiquen. ¿Se debe elegir esta Corte, presidente? ¿Se busca desde la Corte instaurar un nuevo sistema de gobierno, presidente? Yo les agradezco que hayan venido aquí vamos a entrar ahorita a esta presidente, reunión de la bancada y voy a buscar cómo hacer que a ustedes los dejen pasar. Sí, por favor. Que ustedes puedan cubrir ahí con los diputados. Presidente, perfecto, gracias, presidente. Hablaba el asesor presidencial Manuel Zelaya. Pero bueno, aquí también se encuentra ya en los estudios de Radio Globo. Ya en breve tendremos su contacto con la sede del Partido Liberal. Nos acompaña hoy el abogado Marco Zelaya. Bueno, ¿cómo ve usted el ambiente previo a la elección de la Corte? Pero mi primera pregunta, antes de ceder la palabra a don Carlos, es... ¿esta es la fecha límite para escoger la Corte? ¿Entraría la Corte en un estado de facto como se plantea? Bueno, vamos a analizar ese tema y esa pregunta que me hace, pero en primer lugar quiero darle gracias a usted, Ronald, Cristian, don Carlos, pueblo hondureño, por permitirme participar en este importante foro, en este importante medio de comunicación que llega a miles, millones de hogares del pueblo hondureño y lógicamente traspasa las fronteras. Un programa tan visto y a esta hora pues es sintonía total. Quiero decirle de que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que va a tener un periodo de 7 años, 2023-2030, es un tema importante de país, dado de que es uno de los poderes y es el pilar fundamental de un verdadero Estado de Derecho. Y lógicamente, si no se eligen los mejores hombres y mujeres, tendremos una situación complicada, porque no habrá inversión, no habrá crecimiento económico, no habrá credibilidad para que el hondureño o el extranjero inviertan dineros en tratar de generar empleos y los empleos se traducen en dinero y el dinero se traduce en estabilidad y lógicamente frena cualquier tipo de situación que se está suscitando al interno del país, como escasa atención médica, escasa atención para las personas que requieren de un empleo, y así podemos enumerar una serie de situaciones que desencadenan cuando no hay seguridad jurídica. Abogado Zelaya, gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo esta tarde su conocimiento técnico jurídico. Se habla de que si el Partido Libertad y Refundación asume la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, si Libre tiene 8 magistrados, se pierde la democracia, que se está pretendiendo violentar la Constitución. Pero mi interrogante es que se dio un golpe de Estado en 2009, se destituyeron 4 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se dio una reelección. Entonces, ¿de qué defensa de Constitución y de qué democracia son los abanderados actuales? Bueno, eso responden a intereses de grupos que quieren el control, como se ha venido manejando en las últimas décadas en nuestro país. La Constitución es clara y hay prohibiciones expresas en los artículos pétreos, ¿Y cuál es uno de los artículos pétreos? Que no hay reelección
En esta Constitución no hay reelección. Sin embargo, tuvimos un presidente que estuvo 2 periodos de forma ilegal, avalados por la actual Corte Suprema de Justicia, avalado por todas esas ONG que aparentemente representan al pueblo hondureño. Por lo menos a mí no me representan. No sé si a usted, don Carlos, al licenciado Brian, al pueblo hondureño lo representa. Ellos se representan ellos solos. A mí jamás me han llamado para que opine o participe en una elección de estas personas que dicen o se hacen llamar que son la sociedad civil. Son sociedad civil, pero para un grupo reducido. Me sorprende que la directora del CNA crea ella que tiene la verdad en sus manos. Nunca he tenido el placer de estar ni siquiera cerca de la abogada Castellanos, pero me llama poderosamente la atención en un momento tan complicado del país que esté haciendo un tipo de aseveraciones que se va a perder la democracia, se va a perder el país, cuando el país se perdió desde el 2009, desde el 2009 a la fecha. Tuvimos varios eventos, licenciado, en el 2009, en el 2013, en el 2017 y en este momento que están haciendo una intentona generando miedo en la población hondureña. Aquí la sociedad hondureña tiene cierto temor, de alguna manera, porque eso es lo que venden. Abogado, perdón. Solo regálenos un momento, perdón, don Carlos. Miren, nos está apoyando en este momento Lucía Alvarado, aquí de Radio Globo, porque está al habla con el presidente del Partido Liberal, Gianni Rosenthal. Acaban de salir de una reunión de la bancada rojiblanca. ¿Qué está pasando en el Central Ejecutivo? Lucía, gracias por este reporte. Sí, bien, muchas gracias, muchas gracias. En este momento el abogado Gianni Rosenthal Hidalgo sale de esta reunión, se está trasladando la bancada para el Congreso Nacional, diputados, los diputados del Congreso Nacional, y aquí se logró algún consenso, o todavía falta mucho para eso. Sí, hay grandes avances. Todavía falta que consensuar con los otros partidos y por eso la bancada ya se trasladó por el Congreso. Habrá una plática entre los jefes de bancada en breves momentos allá y esperamos que de ahí haya más consenso. En este momento, a nivel de los otros partidos políticos, ¿cómo está la situación del consenso que tanto se está buscando? Cada uno de los partidos tuvo sesión de bancada ayer y hoy, igual que nosotros, para analizar y evaluar pues, los distintos perfiles y cada una de las bancadas pues, ha ido aproximando posiciones. Y también tiene que haber consenso entre los partidos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues también han habido muchas discusiones ayer y hoy entre todos. Los 6 magistrados suplentes y la reforma que se tiene que hacer a la ley interna del Poder Judicial imposibilitaría que hoy se elija el nuevo Corte. Yo creo que sí podría, de parte del Partido Nacional, esa exigencia y esperamos que ese tema se resuelva en 1 o 2 horas. Entonces, hoy tendremos humo blanco. Dios lo permita, si Dios quiere, así será. ¿Y hoy también se elijan los 6 o tendría que hacerse la reforma? Fíjense que en eso están los abogados allá en el Congreso y están decidiendo ahorita y hay un debate sobre si se requiere o no la reforma constitucional. ¿Sí hay acuerdo de que se elijan los 6? Sí hay acuerdo en cuanto al nombramiento de los suplentes. El procedimiento en el que va a afinar. Ya prácticamente son 7 para el Partido Nacional y 6 para los de Libre. Eso es parte de lo que van a platicar los de bancada en este momento. Eso está hablando. Bien. Ahora van allá a firmar. Aquí en el Partido Liberal, Brian, cuando precisamente hace unos minutos ha concluido esta reunión y se ha cerrado ya la bancada para el Congreso Nacional y ha escuchado usted, hay consenso en algunos puntos, se hablaba en horas del mediodía, el Partido Liberal está de acuerdo con los 6 suplentes, con los cambios que deben hacerse en la ley orgánica del Poder Judicial para poder practicar esto y no tener que hacer una reforma constitucional, y también se había hablado de 6 de mediodía, lo que se había contactado, 6 para el Partido Libre, 5 para el Partido Nacional y 4 para el Partido Liberal. Ya ha habido mucha discusión aquí y veremos con esta reunión de la bancada que se va a ocurrir dentro de unos minutos en el Congreso Nacional. Las negociaciones pueden cambiar, pero lo importante es que hay consenso, se están platicando y es importante el diálogo que se está llevando a cabo. Esta es
las diferentes bancadas políticos del que escogimos como reporte. Eso es lo que tengo para ustedes y todo aquí en la Radio Globo. Muchas gracias a la colega periodista Lucía Alvarado. Y en el Partido Liberal la discusión se centró también alrededor del abogado Milton Jiménez Puerto como manzana de discordia. La información que tenemos de los últimos momentos es que no estaría participando en la nómina del Partido Liberal. Tal decisión se argumenta por ser muy amigo del presidente José Manuel Zelaya Rosales, coordinador general del Partido Libertad y Refundación. Inicialmente estaba en la nómina del Partido Liberal el abogado Milton Jiménez Puerto, y lo que yo también me pregunto, ¿qué sabe el PCH de Milton Jiménez Puerto? Yo sé que Milton Jiménez será amigo personal de Manuel Zelaya Rosales, funcionario del Partido Liberal en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Milton Jiménez Puerto participó incluso en unas reuniones que convocó el régimen que se fue a nombre del Partido Liberal en las administraciones del Partido Nacional, conversaciones que llamaban ahí, y logró probar que ha estado votando por el Partido Liberal. Pero al final esa situación, que es muy cercano por amistad personal con Manuel Zelaya Rosales, pues los liberales como que lo dejan fuera de la nómina. Pero yo quisiera que Maribel Espinosa, expresidenta del Central Ejecutivo del Partido Liberal y que es la que maneja ahí el PCH, dijera el por qué el PCH no quiere a Milton Jiménez Puerto. Pero quizás lo sabremos después. Vamos a continuar escuchando, y disculpe, abogado, que lo interrumpimos. No dijo mucho el señor Gianni Rosenthal, que no se haya dicho, que estaba explicando de que estos grupos que se hacen llamar sociedad civil, yo también tengo el criterio que no representa a nadie, yo le llamo agencias de empleo. Es más, deberían de ser investigadas. Sí, han construido enormes edificaciones en un periodo corto, y le voy a decir por qué. Si usted hace un murito en su casa, tenga la plena seguridad que inmediatamente llega a la autoridad municipal, y si tiene suerte no llega a la fiscalía. Pero si el murito es un poquito costoso, tenga la plena seguridad que es investigado por parte de la fiscalía para determinar si es producto de algún lavado de activos o que esté ligado a una estructura criminal, como nos han acostumbrado en los últimos años. Cuando no logran llegar a los responsables de algún hecho delictivo, siempre al final la víctima, o sea, la persona que ha sido sometida, es el responsable. Dice, a saber con quién andaba. Cuando mata a un abogado, un médico, o matan a otra persona, si es joven, generalmente dice, andaba en malos pasos, andaba en grupos delictivos, y producto de la lucha de territorio, entonces lo mataron. En vez de investigar, llegar a los verdaderos hechores. Fíjese que le voy a decir algo, y es parte del tema. En la colonia Kennedy hay laboratorios criminalísticos que están prácticamente en el abandono, de primera generación. Yo siempre me he hecho la pregunta y le digo a los fiscales, ¿por qué no hacen la prueba científica? Y he llegado a una conclusión después de 23 años de andar en los tribunales de lo penal. No quieren hacer investigación científica porque van a llegar con los responsables, y es lo que no quieren. Siempre quieren llegar con construcción de requerimientos fiscales débiles, porque un requerimiento fiscal débil es fácil. O sea, que ellos arman causas entonces. Usted vea las últimas acusaciones que han hecho al Ministerio Público, es lamentable. Todo el mundo ha obtenido su carta de libertad. Y estamos hablando de Arca Abierta, Arca Cerrada, los árboles de Planeta Verde, Planeta Azul, Pandora 1, 2, 3, 5, Pandora 50. Y así sucesivamente podemos enumerar una serie de actividades por parte del Ministerio Público que al final es nada, es más de lo mismo. Solo para establecer cierta estadística, pero no atacan el verdadero flagelo que tenemos en Honduras. El verdadero flagelo es la extorsión. Ese es el verdadero flagelo, y la gente le da miedo a hablar, pero esa es la verdad. La extorsión no permite que este país avance. Si una señora pone una tortillería o vende horchata, es lamentable que le vayan a cobrar ese impuesto por permitirle vender en cierta zona. Un impuesto ilegal. Ya la gente le llama renta. Los transportistas han sido azotados, cantidades millonarias. ¿A dónde va ese dinero? Lo tienen en las casas, lo tienen en los bancos. ¿Quién lo administra? ¿Qué compran con ese dinero? ¿Quiénes tienen conocimiento de ese dinero? Entonces, ese es el verdadero flagelo que nos está ocasionando tremendos líos. Fíjese que muchas personas, cuando salen del país por las razones que sea, generalmente obtienen asilo
producto de ser perseguidos por estos grupos delictivos y se les otorga el asilo, ya sea en España, en Sudamérica y generalmente en Estados Unidos. Entonces, si en esos países del primer mundo conocen este flagelo que nos aqueja, Honduras lo conoce, el licenciado Carlos, el licenciado Brian, pueblo hondureño, claro que lo conocen y saben quiénes son. Que no hacen nada, bueno, ese es asunto de ellos, porque ellos son la autoridad. Si usted es director de este medio, usted está obligado a conocer si ese aire acondicionado está funcionando, si en cabina Cristian está llevando los controles de forma correcta, si la aseadora tiene limpio el local, si el que está atendiendo a las personas que ingresa al edificio está atento a que las personas ingresen. Entonces, usted es el responsable. Pero si usted va a ser responsable y va a empezar a decir, no, es que no vino, tendrá que suplirlo con otra persona, para eso lo pone, para que resuelva. No podemos nosotros llevar a estos altos funcionarios que gocen de canonías, salarios de 200. En el Banco Central dicen que hay salarios de 350.000 lempiras a un país tan pobre. Usted sabe lo que es eso. 350.000 lempiras. Es algo increíble de ver. Y eso lo que lleva es un desequilibrio. Hay muchos que no tienen nada y pocos que tienen mucho. Ese es el problema. Hay una mala distribución de la riqueza. Ese es el problema que nos está quejando en nuestro país. Y producto de eso estamos viendo que hay una lucha de poder a lo interno de la Corte Suprema de Justicia y lógicamente del Congreso de la República en no ceder ninguna de las partes. Nosotros queremos que los magistrados y magistradas sean personas comprometidas con Honduras. Eso es lo que dice la Constitución. El hacer la introducción de 6 magistrados más, y se lo voy a hablar con toda franqueza, posiblemente se enojen conmigo, pero usted me invitó aquí para que yo hable con total apego. Escuchamos sin esta audiencia. Y con lo que establece la Constitución, yo no me puedo salir. El artículo 308 constitucional dice que son 15 magistrados. Originalmente el texto, antes de la reforma del 2001, cuando fue la primera elección, 2001, que tomó posesión doña Vilma Cecilia Montalbán, que fue la presidenta de la Corte Suprema de Justicia por 7 años, ya con este nuevo procedimiento, licenciado, eran 9 magistrados propietarios y 6 suplentes, que hacían la suma de 15. Entonces, ¿qué pasa? Ahora quieren 15 magistrados propietarios y 6 suplentes, que harán 21. Somos ni 10 millones de hondureños. ¿Sabe cuántos magistrados tiene Estados Unidos? Son como unos 7. Tiene 9. Tiene 9 jueces asociados, les dicen ellos. Son 9 jueces de la Suprema Corte de forma vitalicia y son 320 millones de habitantes. O sea, a la conversión, 320 millones, 9 jueces. Ni siquiera 10 millones. Queremos 21 jueces. Entonces, hay que ser realista. Lo que debemos de hacer es volver al texto original. Más bien estoy pensando hasta en presentar un recurso. Se lo digo sinceramente, lo he empezado a trabajar porque debe de retornar al texto original. De los 7. De los 7. Y fíjese que hay algo interesante aquí. En el periodo que fungía el señor Roberto Micheletti Baín como presidente del Congreso, se hizo una reforma a la Corte Suprema de Justicia, al reglamento del Congreso de la República y a la misma Constitución, donde refería que ningún presidente del Congreso podía optar a ser candidato presidencial. Y se hizo un recurso de inconstitucionalidad y la Sala de lo Constitucional, como último intérprete de la Constitución, determinó en la sentencia que estaba violando el derecho y estaba en contra de esa resolución o de esa reforma que se había hecho. Y aquí está, esta es la sentencia, a donde ordena que se retorne al texto original. Y eso es lo que va a suceder ahorita con los 15 magistrados. Más bien va a ser al revés, porque el nombrar 6 magistrados ahorita, si dicen que va a ser a través de una reforma de la LOAT y del reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, es ilegal, porque va a ir en contra de lo que es el artículo 308. El artículo 308, y se lo voy a poner aquí en contexto, el artículo 308 constitucional, y eso no lo hice yo, lo hicieron en el Congreso de la República. Aquí está, el artículo 308 establece que son 15 magistrados. No dice que son suplentes, y por interpretación usted no puede reformar la Constitución. La Constitución tiene el procedimiento, y el procedimiento es presentar el proyecto de ley y en la siguiente legislatura aprobar la reforma constitucional. Se le fue de las manos, posiblemente lo hubieran podido hacer el año pasado, si hubieran llegado a algún arreglo o en su defecto algún consenso entre las fuerzas políticas. Pero en este momento, honestamente, sería ilegal hacer una reforma. Sería una situación eminentemente política y no jurídica, licenciado Carlos, licenciado Ryan, como nos tienen acostumbrados, opción A, opción B, cuando estaba Roberto Suazo Córdoba, y así cuando estaba José Simón Ascona,
que la sumatoria de 1 era 2 y era en contra del Partido Nacional. Entonces, las resoluciones y las decisiones son políticas, don Carlos, no jurídicas. Y eso es lo que nos tiene en el total atraso y en la ingobernabilidad en algunas instituciones, porque no se respeta la norma primaria. La norma primaria es la Constitución. Y es sencillo. Si dice 15, son 15. Lo que demandamos de nuestros representantes al interno del Congreso de la República, las diferentes fuerzas políticas. Bueno, ¿cómo? No es que dónde. ¿Cómo se han sacado ese parto de los 6 suplentes? Le explico a nuestros oyentes. Es que lo que ellos condicionan que si Libre tiene la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en un caso de inconstitucionalidad, estos jueces, estos magistrados, no pueden ya conocer cuando se va al Pleno. Entonces es facultad del presidente de la Corte llamar a los abogados sustitutos, que según la norma... Para que integren. Para que integren ese Pleno de 15. Y generalmente se dice que deben de ser llamados de esos abogados que estuvieron de los 45. Bueno, que surgieron nominados. Es que han habido dos formas. Tienen miedo, dicen que Libre, entonces si tiene la presidencia, va a llamar y que va a reformar la Constitución y que va a ser una constituyente como Cuba, como Venezuela. Un argumento muy barato, si casi todos los países de la región. Muy tonto el argumento. Lo que pasa es que es un argumento vago. Y le voy a decir por qué. La Constitución es clara y están los procedimientos. El rompimiento del Estado de Derecho fue en el 2009 y eso fue evidente. Y se suscitó bajo la égida de dos fuerzas políticas que nos gobernaban en ese momento. Y producto de esas dos fuerzas políticas, ¿qué resultó? Una tercera fuerza política que es la que está ostentando la titularidad del Poder Ejecutivo y lógicamente gobernando el país. Eso surgió aquí en esta casa, aquí empezó, ese proyecto de país empezó aquí en esta casa de radio, y usted lo sabe. Y por haber hecho eso, inclusive hasta cerraron la televisora, aduciendo una serie de situaciones que me parece que no eran correctas. Sin embargo, se agarraron de repente de una situación ajena al dueño de este medio, y producto de eso pues fue cerrado esta casa televisiva. Y Libre argumenta que debe tener la presidencia de la Corte y mayoría para que no se utilice el Poder Judicial de lo que está pasando en Sudamérica. Porque los golpes ya no son militares, son golpes técnicos, y lo vamos a ver aquí nomás en Sudamérica. Lo hemos visto en Perú, lo vimos en Bolivia con Evo Morales, lo vimos en Brasil, que inclusive estuvo hasta en la cárcel, lo estamos viendo en Argentina, que quieren meter presa a la expresidenta, porque es una posible candidata con alto perfil para volver o retomar el poder en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? El bloque de Sudamérica lo quieren contener y lo están conteniendo a través de estos golpes técnicos. Entonces, el argumento del Partido Libertad y Refundación es válido. ¿Qué sucede si es al contrario? Si los 8 magistrados están del lado de los partidos tradicionales y presentan una solicitud de un antejuicio o de una incapacidad en contra de doña Xiomara Castro de Zelaya, va a pasar lo mismo que pasó en el 2009 y ponen al ingeniero Salvador Narrala como presidente. Eso podía suceder y se hizo en el pasado reciente. En el 2009 sucedió cuando se sacaron de la manga de la camisa y doña Vilma Morales Montalbán avaló que era una sucesión presidencial cuando no existe esa figura en nuestra Constitución. Jorge Avilés. Sí, ellos estaban ahí. Jorge Avilés. Bueno, y la ley de juicio político ya contempla también algunas restricciones. Es traición a la patria, es imprescriptible ese delito. Aquí está en la Constitución. El infringir la norma. Nadie de los que cometieron ese delito ha ido a la cárcel. Nadie, ni van a ir, porque los que cometieron ese delito fueron funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, fiscales que se prestaron a realizar este acto lesivo en contra de la democracia del pueblo hondureño, y también avalado por la Junta de Militares que estaba dirigida en ese momento por el general en retiro, don Romeo Vázquez Velázquez. Y ellos se fueron riendo, fueron uniformados a la corte. Yo le digo porque yo estaba ahí cuando entraron. Iban riéndose y solo entraron a platicar y después venían con las cartas de libertad riéndose, porque fue un proceso hablado. Un proceso que decía, mira, te voy a judicializar, pero es para blanquearte, para limpiarte, porque la ley prohíbe doble juzgamiento. Entonces ellos más bien iban alegres, que lo que tuvieron que haber hecho era no judicializarlo, hasta que hubiera un verdadero Estado de Derecho, hasta que retornara la democracia a nuestro país, que hubieran jueces independientes. Ahí sí hubiera creído yo, pero en ese momento más bien ellos corrieron a que los acusaran. Todas estas personas que usted mira que los acusan, que salen riéndose, más bien andan alegres porque no hay doble juzgamiento.
ya las sentencias quedan firmes y definitivas. ¿Cómo lo va a volver a juzgar? Y el dinero que se desapareció, bien, gracias. El Tribunal Superior de Cuentas nunca ha hecho un caso por renta presunta aquí, licenciado Carlos. Abogado, ¿usted cree que estamos en un momento crítico? Porque yo lo que percibo que la oposición está presionando para que Libre cometa un error y victimizarse. Bueno, lo ha hecho, ha estado manejando en el ambiente de que va a haber una guerra, que se va a tomar las calles, que va a haber una confiscación de tierra, y eso no es cierto. Doña Xiomara Castro de Celaya, y respétose la ley. En ningún momento. Hay medio millón de campesinos que no tienen. Lo que pasa es que nos tenían acostumbrados a andar gastando esas cantidades de dinero en bombas lacrimógenas, no permitiéndole al pueblo que se expresara. El pueblo se tiene que expresar. Aquí dicen, hay manifestaciones, pero eso es bueno porque eso es positivo para la democracia. Si de eso se trata la democracia, si no hay resultados por parte de un funcionario, pues que existan buenos hondureños para que les exijan. Si usted le administra su dinero a alguien, ¿qué es lo que usted requiere de esa persona? Que lo administre correctamente. Mire, a mí me llama la atención todo lo que usted nos cuenta, porque si uno comienza así como si uno se vuelve teórico de la conspiración, entonces uno dice, bueno, entonces lo que anda buscando el Partido Nacional, lo que anda buscando el Partido Liberal, también el PSH, con complicidad del Consejo Nacional Anticorrupción, es crear, ojo, no un contrapoder, sino crear un momento crítico para iniciar el proceso de desgaste y una posterior destitución de la presidenta Xiomara Castro. Eso es lo que estamos viendo en este momento. O sea, observamos entonces que Gabriela Castellanos, Tomás Zambrano, Toño Rivera, esas cabezas visibles que andan en este juego, y también ASJ, Salvador Narrala, el PSH, o sea que aquí lo que estamos viendo es que la derecha en este momento se está estructurando, claro, o se está configurando, se está solidificando a modo de que ellos no quieran perder la mayoría en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema es el último reducto del régimen que ha quedado en este momento de Juan Orlando Hernández. ¿No es así? Y un elemento violento. Hablan a nombre del pueblo. Yo escuché a don Tomás Zambrano ayer. Y en contra de la voluntad del votante. Porque el votante votó el 2021. Bueno, el voto fue claro, inédita. Más de 1.700.000 votos a favor de Xiomara Castro de Celaya, aunque El Salvador Narral ahora ha cambiado el discurso. Yo no lo conozco, 1,5 millones es de él y 200.000 votos de doña Xiomara. Y estoy haciéndolo yo por broma, pero eso es lo que cada vez yo veo de que está ahí. Primero decía que eran 300.000 votos, después 500.000, después 700.000. Y en la última declaración escuché que parece que era un porcentaje mucho mayor y que aparentemente sin el acompañamiento de él no hubiera sido posible. Yo creo que fue importante esa alianza, pero ha tenido también sus bemoles, y desde la posición que ostenta don Salvador Narrala, que dicho sea de paso, no lo conozco, jamás he cruzado ni siquiera una palabra con el ingeniero, soy respetuoso de su trayectoria en su actividad personal como una persona de medios de comunicación. Sin embargo, en la vida política es un ciudadano nuevo, desconoce muchas interioridades y posiblemente eso no le permita a él visualizar la situación real del país. Mire, estamos viviendo momentos complicados. Si esta Corte Suprema de Justicia queda en manos de la Corte, de las personas del bipartismo tradicional, digámoslo. Se están haciendo nombramientos masivos a nivel nacional, en cortes de apelaciones, en tribunales de toda la República. Y he visto con más en los juzgados anti-extorsión. Anti-extorsión y de jurisdicción nacional. Sí. Salvo don Claudio Aguilar, que ese señor es inamovible. Correcto. Él tiene como un eslogan de un medio de comunicación escrito en sus manos. Solo él y doña Gabriela Castellanos, según ellos, son los más inteligentes y son los que tienen la razón en todas las aseveraciones que hacen. Ahora una cosa, miren ustedes algo importante que dice aquí el abogado Marco Zelaya. No están tocando jueces de jurisdicción nacional. Los juzgados de jurisdicción nacional son los que se encargan prácticamente de ventilar juicios de delincuencia organizada o crimen organizado, como se le conoce. Cambiaron los de corrupción también. Están cambiando jueces de corrupción. Sí. Imagínese usted, entonces ¿sabe qué significa en este momento? Vaya, seamos mal pensados que en este momento van configurando las piezas. En el caso de que en el Congreso a la oposición no le salieran los números como ellos los tienen cuadrados en este momento, entonces van a tener a todo. Es una suposición y una teoría. Permítame. La comisión, lo que van pero el detalle es la comisión. Sí, pero el detalle es que están contratando a esta persona, ¿saben para qué?
para permitir lo que dijo previamente el abogado Zelaya, de que sigan entregando como cartas de naipe las cartas de libertad a muchos sindicados por corrupción. Recuerde que en el pasado la UFERCO y anteriormente la UFECIT habían entablado demandas criminales contra personas que están vinculadas en actos reñidos con la ley, ¿no es así? Claro, es correcto. Entonces eso es lo que el pueblo se pregunta. El pueblo de tierra adentro dice, ¿por qué este ciudadano que supuestamente está acusado que se robó 200 millones sale libre y riéndose, sin poner ni siquiera un día un pie en un centro penitenciario? Y la persona que se robó, que también es delito, una llanta de un vehículo, tiene 4 años de estar en la cárcel y tal vez la llanta solo costaba 1.500 lempiras, por poner un ejemplo. Sí. Entonces se preguntan por qué él sí y yo no. ¿Cómo se aplica la justicia en nuestro país? Y eso es lo que demandamos nosotros, que la justicia se aplique de forma eficiente, gratuita, de forma transparente, y que se aplique la norma general del caso concreto. Eso es lo que exigimos nosotros. Si usted tiene el derecho, licenciado, y acude a un tribunal, que le asista el derecho, independientemente de quién sea la otra parte, una institución financiera, un alto jerarca militar, un alto jerarca policial, un alto político, una persona empresaria con alto perfil económico. Pero si a usted le asiste el derecho, usted tiene que ir con la garantía que se va a aplicar la Constitución y las demás leyes, que si usted tiene el derecho, se le va a asistir y se le va a respetar su derecho, no como se ha venido haciendo en los últimos años, que lamentablemente le han ido quitando esa independencia. Y se lo digo con conocimiento de causa. Yo voy todos los días a los tribunales. Se le ha ido quitando, se le ha ido mermando la independencia judicial. Los jueces ya no deciden. Y producto de ello es que tenemos el único juzgado en el mundo, por lo menos yo he investigado aquí en internet, y no existe un juzgado o un tribunal civil incrustado en un fuerte militar, y quien les permite entrar no sea la justicia hondureña, sino que los militares le permiten, en algunos casos le deniegan el ingreso. Vaya de esta manera, no vaya así, súbase la camisa, baje los vidrios, ¿qué viene a hacer? ¿A quién viene a representar? Yo no tengo que darle cuenta a la autoridad militar qué voy a hacer, salvo que fuera un juicio militar. Pero cuando es un juicio civil, yo tendría que darle esas respuestas a un funcionario judicial. ¿Me doy a entender? Correcto. No a un funcionario del ejército. Eso no es correcto. No. Sin embargo, lo hemos demandado. Y este juez, don Claudio Aguilar, lo han denunciado 40, 50, 60 veces y le da risa porque supuestamente es que tiene mala fama. Lo que refieren ahí es que lo tiene la embajada americana. Yo hago un llamado a la embajada americana, si es cierto, que desmienta. ¿O quién lo tiene ahí realmente? Es más, una de las promesas de Argueta fue sacar al abogado Aguilar del Fuerte Cabañas. No ha podido. Al primer año dijo que lo iba a hacer. Pasó el segundo año, no cumplió. Hoy terminó. Después de 7 años. Parémosle ahí, porque lo que nos está comentando el abogado Zelaya es grave, compatriotas. Es lo mismo que hizo Mauricio Oliverrera, presidente del Congreso Nacional, Partido Nacional, con el famoso Código Penal. Por eso están libres los pandoros. Por eso están libres los de la Arca Abierta, por eso están libres del Planeta Verde, la red de corrupción, corrupción sobre ruedas, por la aplicación. O sea, que hicieron un código a la medida. En este momento está Argueta cambiando los jueces, y yo no creo que la amenaza sea los nuevos magistrados, sino la Comisión Internacional contra la Corrupción si viene al país, porque ella va a investigar y le van a dar facultades para llevar, pero quien va a emitir la sentencia es el juez. Es correcto. Los jueces, está escuchando, ¿va? Los jueces y magistrados de las diferentes cortes, ya sea de apelación o la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, sí, a través de la conformación de las diferentes salas, son los que tienen esa prerrogativa constitucional de administrar la justicia de otra cosa. Abogado, le consulto, tienen un marco legal de impunidad con el nuevo código, y ahora están implementando prácticamente los jueces que les va a emitir la sentencia que ellos quieren. Bueno, en los últimos días hubo una cantidad de movimientos que usted se podría asustar. Tengo entendido que fueron más de 250, posiblemente más, nombramientos en menos de una semana. Tuvieron 7 años, pero en menos de una semana están haciendo nombramientos y traslados de funcionarios de un tribunal a otro, y son funcionarios que lógicamente son del beneplácito del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, cuando nunca permitió
que se siguiera o presentara un proyecto de decreto encaminado a retornar a lo que era la judicatura. Cuando digo la judicatura, eran los miembros que estaban integrando este Consejo de la Judicatura para que ellos separaran lo que es la parte eminentemente administrativa de la parte eminentemente jurisdiccional. Países del primer mundo, licenciado Brian, tienen eso, digamos México, España, Alemania, tienen un Consejo de la Judicatura encargado de qué, para que entendamos en el contexto. Si el combustible no está a tiempo, si tiene un escritorio, si se le fue la luz, si el aire acondicionado no funciona, si necesitan grapas, clic. Pero un magistrado no tiene que estar en eso porque no fue nombrado para eso. Es como que los diputados anden haciendo proyectos. Yo siempre he estado en contra. El diputado es electo para ir a interpretar la ley, derogarla, presentar proyectos de decreto e interpretar leyes, pero las prerrogativas que tiene un diputado no es andar construyendo un puente. Para eso está la Secretaría de Estado de Obras y Transporte, que tiene esa prerrogativa, que ellos son los que van a ver los lugares y van a ver si necesita una reparación de una calle primaria, secundaria, terciaria, para poder sacar el producto de esas comunidades. Pero no tiene que andar un diputado haciendo un puente. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿para qué le dan dinero a un diputado? Es lo mismo, es como que, licenciado Brian, sí, los magistrados se les va a dotar, digamos, le vamos a dar una partida al magistrado Brian de 1 millón para que a la comunidad que él representa vaya a hacer proyectos encaminados en justicia. Él no tiene que, él lo que tiene que es administrar justicia, hacer los fallos, resolver las resoluciones que llegan a su despacho. Eso es lo que tiene que hacer. Un detalle muy importante también en esto es no solamente el control de la Corte, sino también el control de las distintas salas. Dentro de la Corte Suprema hay 2 salas que son, póngale usted, como las más cruciales, como la Sala Constitucional, que es la encargada de velar por el respeto a la Constitución, y la segunda sala es la Sala Penal, donde se abordan desde luego todos los casos, valga la redundancia, en el área penal. Pareciera que acá en esta pelea que hay, vemos que también los liberales nacionalistas andan aspirando no solamente a controlar la Corte, sino también estas 2 salas que son claves. Claro, ¿usted qué tiene experiencia en eso? Esas 2 salas son las que determinan situaciones del país. Y fíjese que vamos más allá, licenciado Carlos, pueblo hondureño, licenciado Brian, que me está acompañando. Déjeme decirle que esa sala de lo constitucional, licenciado, sí, esa sala de lo constitucional, cuando emite una resolución, un fallo, genera jurisprudencia, Lic. O sea que no solamente es el fallo, sino que 3 fallos parecidos o similares con causas idénticas o parecidas, usted puede utilizarlas y queda como jurisprudencia, queda como una ley, no para ese momento, queda como una ley a perpetuidad. Entonces, a un caso semejante. Claro, entonces usted la puede aplicar porque así lo dice la ley. Cuando usted tiene jurisprudencia, usted la puede solicitar que se aplique. Entonces, estas sentencias que emite la Sala de lo Constitucional, a través de su marco de acción, en este caso la Ley sobre Justicia Constitucional, es más, en otros países es separada esa sala del Poder Judicial y está aparte. Del Tribunal Constitucional. Sí, es un Tribunal Constitucional aparte para que no haya ningún tipo de contaminación. Eso está aparte. Y así ellos podrán determinar si, como último intérprete de la Constitución, van a permitir alguna modificación, alguna derogación o alguna interpretación como lo pretenden hacer en este momento, que yo le digo con toda honestidad en este programa y de forma valiente, el procedimiento que están pretendiendo utilizar no es jurídico, es político. Es propuesta del Partido Nacional, ahora sumado el Partido Liberal, que en este mismo proceso de elegir los 15 nuevos magistrados del Poder Judicial del país, también se elijan los 6 suplentes. Es el planteamiento que he venido escuchando, y que no quede la potestad al presidente de la Corte Suprema, que es quien ha venido haciendo los sustitutos cuando el Pleno tiene que conocer. Fíjese que esto es como cuando estaba el señor Mauricio Oliva, que fungió 2 periodos de presidente del Congreso de la República. Él emitió un reglamento interno de que podían utilizar el curul de otra institución política, sí, suplentes de cualquier bancada. Correcto. Esos 8 años era bueno. Sí. Pero ahora que lo utiliza, ahora está en contra del Partido Nacional. Ahora que lo que él aprobó lo está aplicando, ahora quieren que lo deroguen.
claro, eso es una prerrogativa que tiene el presidente del Congreso, que en este caso es el ingeniero Luis Redondo. Sí, y si él Carlos puede sustituir a Marcos. Es correcto, y ellos lo hicieron 8 años. De hecho, lo estuvieron haciendo vía Zoom, que me pareció algo ilógico. Habían grandes reuniones, pero ahí no se querían reunir, porque era fácil controlar el sistema a través de forma digital, y emitieron una cantidad de leyes lesivas y de contratos importantes del país, sin hacerles discusiones, y vea lo que está pasando en este momento. Esos elementos solo los acaban de la pantalla. No, pues sí. Y ya aparecía otro. No, y fíjese que no solo ellos. Yo pretendí en su momento ser el presidente de la Unión de Notarios, y tenía un grupo sustancial de colegas notarios que me estaban apoyando. Sí. Y ellos creo que le pidieron asistencia al señor Oliva. Hicieron una plataforma vía Zoom. Nunca ingresó las mociones mías, y solo ingresó una moción de Ciguatepeque, uno la secundó y después ya no se podía ni hablar ni ingresar a la plataforma. Entonces dice, suficientemente discutida, esa prueba queda aprobada ya con los botones, ya es tú. Entonces aprenden rápido este tipo de situaciones que no le permiten que realmente exista una verdadera democracia en todos los ambientes. En este caso sería en el Congreso. Pienso de que es inédita, el licenciado Carlos, ¿sabe por qué? Porque hemos estado acostumbrados a 2 partidos. Mira, son 15, 8 y 7 y no pasaba nada. Sí, por eso le llamamos, o 7 y 8. Por eso le llamábamos 87. 87. Bueno, usted como un conocedor de la noticia, ya con muchos años, le puedo decir que ya está. No han logrado llegar a esos acuerdos, esos consensos, porque es algo inédito de una u otra manera, porque las presiones que hay, y Libre es el partido nuevo que nació del reclamo popular, y lógicamente... De un error de esa derecha. Y pueden estar cometiendo otro, que después les puede pasar factura también. Les pasó factura el golpe de Estado del 2009 a la derecha de este país. Bien, nos acompañan también en este momento el dirigente de Libertad y Refundación, Gilberto Ríos, que está en la línea telefónica. Un gusto saludarte, Gilberto. ¿Qué valoraciones haces ya a pocas horas de que el Congreso se reúna para escoger al nuevo pleno de magistrados de la Corte Suprema? Ustedes desde Libertad y Refundación, ¿qué valoraciones están haciendo al respecto? Sí, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de participar. Pues la verdad es que yo me encuentro contento porque hasta el momento el proceso ha demostrado que vamos hacia adelante, ¿no? Enfrentando intereses de sectores pudientes en el país que históricamente fueron dueños de la Corte Suprema de Justicia. Desgraciadamente, por la correlación del Congreso Nacional, pues se tuvo que llegar a este largo periodo de negociaciones, donde igual nosotros no perdemos mayoría, y yo diría que Libertad y Refundación pues merece realmente no solo la presidencia, sino también una importante mayoría en esa corte. Y creo que hacia ahí vamos. Desgraciadamente no vamos a obtener, digamos, 10 magistrados, como el profesor decía. Esto mismo que hemos hablado de los pesos y contrapesos que existen dentro del Congreso Nacional, pues nos permiten lograr un acuerdo sobre la planilla de diputados, y evidentemente los partidos conservadores están proponiendo aquellos que defienden sus intereses, ¿verdad? Entonces, el pueblo, yo no creo que vaya a haber felicidad absoluta de ningún sector, pero sí creo que Libre debe anotarse nuevamente una gran victoria histórica por lo que han sido los últimos 40 años de justicia en Honduras. El Partido Nacional le solicitó a la Fuerza de Seguridad Pública que le permitiese el ingreso al CNA, a SJ, y yo creo que el Libre hubiese pedido que vaya a la CNTC, COPIN, que también son organizaciones representativas sociales del país. Cada uno tiene sus organismos de sociedad civil, ¿verdad?, que están interesados también en la depuración, en la concentración de poder de la Corte. Yo creo que lo que ha hecho el CNA, sobre todo con las últimas declaraciones de la Castellano, puede revelar que su discurso es completamente coincidente con el del Partido Nacional, con Tomás Zambrano, y que está justamente defendiendo esa corte oligárquica, ¿verdad?, esa corte de narcotráfico que pues incluso en años anteriores no atacó. Entonces ahora estamos con varios personajes, ¿verdad?, colocados sobre el escenario político, que intentan dar una impresión de derrota al Partido de Libertad y Refundación, de desgaste, de desprestigio, pero que en realidad el pueblo sabe, y por eso votó masivamente por Sumar, que lo que necesitamos en Honduras son cambios estructurales, pues, y que el último reducto, ¿verdad?, de la narcodictadura
se alberga justamente en los poderes que deben hacer justicia del país, tanto la Corte Suprema como la Fiscalía General de la Nación. Así que son las batallas de este año, y si no logramos, digamos, esa mayoría, y si no logramos el control popular de esas instituciones, pues va a seguir siendo el Estado neoliberal que tanto hemos combatido durante tanto tiempo. Haciendo en 2 minutos, Gilberto, tu razonamiento sobre el discurso de la derecha, que está en peligro la democracia, que está en peligro la Constitución, que está en peligro la familia hondureña. No, quien está en peligro es la élite, ¿verdad? La oligarquía, y ellos como sus voceros no oficiales, pues salen en su defensa e intentan articular un discurso que es contradictorio, que me recuerda mucho el principio de Goebbels, ¿verdad? Que dice: señala a tu enemigo de tus propios defectos. Nos están acusando nosotros de conquistar el poder después de que mantuvieron una dictadura a sangre y fuego al pueblo durante 12 años, después de que salieron también en golpe de Estado. Nos acusan de combatir, de querer destruir la democracia, cuando ellos destruyeron el Estado de Honduras y lo comprometieron con los sectores más oscuros de la economía en la región, cuando tienen un expresidente que está preso en una cárcel de Nueva York, ¿verdad?, siendo juzgado por narcotraficantes, al igual que fue juzgado su hermano, el hijo del expresidente también del Partido Nacional. Es decir, yo creo que es indefendible la posición de ese partido, y que si nos permitiéramos a la historia, Carlos, no deberían tener derecho a ningún magistrado, ni siquiera a estar cerca de la justicia de nuestro país. Pero bueno, estas son las normas de la democracia, y en ese camino vamos a avanzar hasta que no haya representación más de los intereses del pueblo en esas instituciones del Estado. Muchas gracias, Gilberto, te agradecemos mucho compartir tu planteamiento esta tarde con la audiencia de Cuarto Poder. Gilberto Ríos, dirigente social y dirigente de la estructura nacional del Partido Libertad y Refundación Libre. Abogado, se nos fue el tiempo, sus comentarios sobre lo que pasará en estas horas que faltan, porque antes de las 12 de la noche tiene que pasar algo para darle paso a lo que sea mañana. Bueno, si fracasa la elección a lo interno del Congreso de la República, va a fracasar todo el proceso. No en sí los 45, para mí sería todo el proceso en general, y creo que se estaría gestando una reforma para retornar al sistema anterior que se tenía antes del 2001, cuando se eligió la primer Corte Suprema de Justicia a través de este proceso de 7 miembros de la Junta Nominadora y 7 suplentes, y este proceso que se hacía antes por una delegación expresa de los diputados que integran el Congreso de la República en una comisión. Esa comisión hacía prácticamente este trabajo, y yo le voy a decir algo: yo pertenecía al Poder Judicial varios años en cortes antes de este procedimiento, y eran cortes más saludables, cortes que dejaron fortalecido el sistema de justicia. Usted ve de que el lamento del pueblo hondureño es de hace 20 años para acá, no de 20 años para atrás, porque la justicia era totalmente diferente. Ahora se ha institucionalizado, y le voy a decir algo aquí en este medio: me sorprende que a lo interno de la Corte Suprema de Justicia estén sucediendo situaciones inéditas, y eso porque me lo han comentado algunos colegas. A lo interno de algunos tribunales, inclusive hay personas que han andado hasta extorsionando a través de la sentencia o las resoluciones. Ajá. Y eso es grave. Yo me sorprendí porque yo acudo, ahí tengo 23 años de ir de forma independiente, más los años atrás que trabajé en el Poder Judicial. Años atrás funcionario y ahora como procurador. Años atrás funcionario, y desde el 2000 para acá ya de forma independiente. Ahora, abogado, ya por último, ¿de quién va a ser la principal responsabilidad de que esta noche no se escoja la nueva Corte? ¿De quién va a ser los principales responsables? Bueno, la oposición de las fuerzas políticas en este caso, y lo vamos a llamar por su nombre, el Partido Nacional, está haciendo una oposición férrea, no quiere ceder. El Partido Liberal, como un apéndice, casi se podría decir como un apéndice del Partido Nacional, aunque se moleste, ellos han venido gobernando el país por los últimos años, por lo menos en la democracia moderna del 81 para acá, cuando se instaló la constituyente en el 82, que retornamos a la democracia o a la nueva democracia de Honduras. Ellos gobernaban de forma alterna, y vea cuando se han llevado estos procesos judiciales de diputados, son diputados del Partido Nacional con diputados del Partido Liberal en cierto contubernio, y al final han obtenido beneficio de la misma Corte que fueron electas a través de estos procedimientos. Entonces, el introducir magistrados que pertenecen a una fuerza política, que esta fuerza política representa al pueblo, les asusta. Y yo le voy a decir algo, don Carlos, Brian,
pueblo hondureño, yo también estaría asustado, porque si usted está acostumbrado a algo, a dominar el criterio o una resolución a lo interno de la Corte Suprema de Justicia y ya no va a tener ese control, yo pienso que cualquiera estaría asustado. Es por eso que quieren generar cierto caos. Y al generar cierto caos, el artículo 311, si no me equivoco, la Constitución dice que si no se elige, tendrá que continuar los que están en este momento. Imagínense las resoluciones que pueden salir en una semana, 2 días, 3 días, 5 días, 15 días, no lo sabemos. Correcto. Por eso de que instamos nosotros al pueblo hondureño que esté atento y exija de las personas que nos representan al interior del Congreso de la República que se elija una Corte Suprema el día de hoy. Muchas gracias, le agradecemos al abogado Marcos Zelaya de haber compartido y yo voy para el Congreso, compañero. Bueno, veámonos el lunes. Muchas gracias. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.